Buenas noches, nosotros somos estudiantes del curso de Manejo y Conservación de Suelo. El grupo al que pertenecemos es el 25. Mi nombre es Derly Viviana Araquenao, vivo en la ciudad de Duitama. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Lady Sofía Monroy. Soy estudiante del CEAD de Garagoa, vivo en el municipio de Chinavita, Boyacá. Cordial saludo, mi nombre es Villamin Iván Pan Hernández, soy del ciudad de Sogamoso y vivo en el municipio de Pisba. Cordial saludo, tutora y compañeros. Soy Gina Marcela Cerda Alfonso, estudiante del programa de Zootecnia. Estoy inscrita en el CEAD de Garagoa, pero vivo en Somondoco, Boyacá. Bueno, soy la encargada del estudiante número 1, lo cual empiezo manejo y conservación de suelos. El concepto es que la conservación de los suelos se realiza por medio de diferentes técnicas y prácticas que generan y ayudan a evitar una degradación y agotamiento del suelo. Su principal objetivo es el manejo y conservación de los suelos. También es garantizar que estos suelos estén en unas condiciones adecuadas para cada uno de los organismos que se encuentran en el suelo. Garantizar también el suministro de agua para que tengan una calidad estos suelos. Bueno, en la parte de los suelos encontramos el uso de los suelos, como es el de servicios, que se entiende por la construcción o mejoramiento de algunas infraestructuras, como son las zonas comerciales. El uso del suelo económico e industrial es la construcción de parques empresariales o industriales. El uso de suelos agropecuarios o forestales se entiende por la utilización para cultivos agrícolas o ganaderos. Y el uso de suelo de infraestructuras se entiende por la realización de diferentes espacios públicos. Bueno, ¿qué es la degradación del suelo? Esto se da más que todo por el cambio del clima, entonces se va obteniendo diferentes pérdidas de biodiversidad y se da la escasez del agua, llegando así a la obtención de la degradación. Para hacer una corrección de esta degradación, pues primero hay que hacer la recuperación de diferentes ecosistemas donde permita que el suelo se pueda recuperar. Dentro de estas degradaciones, pues encontramos la degradación física, que se refiere a todos los cambios de la estructura del suelo, como es la textura, entre otros aspectos. Esta degradación física, pues tiene tres procesos, los cuales, pues el primero es la nascencia, que se genera en el nacimiento de la planta, lo cual se encuentra con dos aspectos también, que es el sellado y el encostramiento. También está la penetración de las raíces, que se da por la presencia de un contacto lítico con los horizontes, dando así una pérdida de coloides orgánicos. Se encuentra por último la desertización, que es una degradación extrema entre las zonas que son semiáridas o áridas. Gracias. Bueno, siguiendo con el orden de los mapas, sigue el manejo y conservación de los suelos. Entonces, las funciones del suelo. El suelo es el sustrato en el cual se localizan y se desarrollan múltiples actividades del hombre, razón por la cual se le considera un recurso multifuncional. Este recurso natural es considerado por varias dimensiones como las siguientes: el suelo como soporte y fuente de nutrientes para las plantas,
Los suelos son cuerpos naturales que cubren partes de la superficie terrestre, dan sustento a las plantas y tienen propiedades debido al efecto integrado del clima y de los organismos vivos. Según Kellogg y Staff, los suelos son cuerpos naturales que cubren partes de la superficie terrestre, dan sustento a las plantas y tienen propiedades debido al efecto integrado del clima y de los organismos vivos, actuando a través del tiempo en grado condicionado por el relieve. También está el suelo como sustrato base física para la localización de desarrollos urbanos e industriales. Al considerarse el suelo como sustrato para obras civiles, su espesor va más allá del afectado por las raíces de las plantas y microorganismos edificados. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Como ven que el suelo ya no funciona para ser edificado, lo remueven y dan soporte a otras actividades, como son la urbanización, las cementaciones, carreteras, autopistas, ferrocarriles, construcción de canales, sistemas de degrado y drenajes, excavaciones, entre otras actividades más. El suelo como medio receptor y de residuos de desechos, la actividad agrícola, industrial y otras operaciones comunes del mundo actual producen grandes cantidades de desechos. Entonces, la actividad agrícola y todas estas actividades lo que hacen es desechar y pues dañar y degradar el suelo. La aportación de estos elementos extraños al suelo o en cantidades superiores a las que éste puede asimilar produce efectos que se traducen en alteraciones de la capacidad de su uso primario, pues como lo son dar fuente de vida y alimento pues a las personas. Siguiendo tenemos el impacto por contaminación. Esta es una exposición de altos niveles de contaminación de aire que puede causar variedades de resultados adversos a la salud. También tiene como principal el monitoreo ambiental. Esto lleva al cual realiza medidas para determinar presencia de contaminación en el agua y en el suelo. También tenemos la evolución de riego. Esto se analiza cómo los contaminantes afectan a la salud humana y al medio ambiente. También tenemos identificación de fuentes. Esto se determina las fuentes de contaminación industrias o activas humanas. También tenemos lo que es la medida de corrección. Entre esas están la reducción de emisiones. Esta es la que implementa tecnologías más limpias y prácticas para la gestión de reducir liberación de contaminación. También tenemos la restauración ambiental. Esta se encarga de la rehabilitación de áreas contaminadas a través de la remediación del suelo y el agua. También están las normativas y regulaciones. Este es un establecimiento que cumple con las leyes ambientales para limitar la contaminación. Viviana, sigues tú.
sigue, bueno, la degradación química, que es un proceso que modifica las propiedades químicas del suelo, como es el pH, entre otros, donde encontramos dos situaciones, donde está la salinización, que es un fenómeno asociado a condiciones climáticas de acidez, y está la pérdida de materia orgánica, que se da por procesos erosivos que provocan la degradación del suelo y decapitan así la materia orgánica. Siguiendo con la temática de la degradación química, debemos entender que esta se da debido a procesos naturales, pero también puede estar dada por procesos inducidos por el hombre, pues hasta el agotamiento de los nutrientes y al excesivo o a la acidificación y a la contaminación del suelo por la excesiva o inapropiada disposición de desechos. Dentro de los principales procesos tenemos la pérdida de nutrientes. Esta ocurre cuando las reservas de nutrientes son inadecuadas para la producción de biomasa o cuando la tasa a la cual los nutrientes son movilizados es menor que la demanda de la biomasa. El segundo proceso es la acidificación del suelo. Este es un proceso natural, pero se ve incrementado o acelerado producto de la actividad humana, convirtiéndolo en un proceso de degradación del suelo. Y esta se da hasta que el pH del suelo cae por debajo del 5.5, punto en el cual los niveles son tóxicos. El tercer proceso, la salinización. Esta se debe a la concentración excesiva de sales solubles en el suelo y en las aguas. Y como cuarto proceso tenemos la contaminación y polución del suelo, que es considerada como cualquier adición de compuestos que resulte en efectos adversos detectables en el funcionamiento del suelo. A mí me correspondió explicar las temáticas del estudiante 3. En la primera temática, pues se tiene qué es la importancia y la calidad del suelo. Su importancia pues radica en que este cumple un papel fundamental en el desarrollo del ciclo de la vida de todos los seres vivos. A partir de este se generan pues los alimentos y pues es la base de la agricultura. También cumple pues funciones como la transformación de la materia, la purificación del agua, la regulación climática, el equilibrio del ecosistema, actuando como filtro y amortiguador, retiene también sustancias y protege las aguas subterráneas. El autor Cruz nos da en mención una frase, que el suelo no es solo el piso para poner los pies y el soporte para las plantas, ya que es una mezcla de partículas minerales, materia orgánica, agua y aire. Su calidad radica en ser un suelo fértil y saludable en cuanto pues se da el desarrollo y crecimiento de las plantas. El autor Cruz también nos menciona que este incluye atributos como fertilidad, productividad potencial, sostenibilidad y calidad ambiental. Simultáneamente, calidad del suelo es un instrumento que sirve para comprender la utilidad y salud de este recurso. La segunda temática es en relación al impacto por sobreexplotación y cómo ésta se evalúa. Dentro de esta temática tenemos que se puede evaluar según los tipos de degradación que existen en el suelo. El primero es la degradación física de la fertilidad, que se da en el aumento de la densidad aparente. El segundo, en la degradación química de la fertilidad, que tiene en cuenta aspectos como la acidificación, la salinización, la acidificación y la toxicidad en el suelo. El tercero es la degradación biológica de la fertilidad, que se da en la disminución anual del humus en porcentaje. Como cuarto tenemos la degradación hídrica y eólica, que es la pérdida anual del suelo en tonelada por hectárea año. Y como último, pues la contaminación, que se mide en el aumento anual de contaminantes en porcentaje año. Sus medidas correctivas radican en los controles que se realicen sobre la erosión, la labranza, las técnicas de fertilización y el control de la contaminación. Como control de la erosión se pueden implementar acciones como el de controlar las escorrentías mediante zanjas de ladera, proteger el suelo con coberturas vegetales,
incrementar los sistemas forestales, no labrar el suelo en sentido de la pendiente y evitar la compactación del suelo, especialmente la que provoca el ganado y la maquinaria agrícola. Aumentar la calidad del suelo, incrementando el contenido de materia orgánica, aplicando pues materiales orgánicos como abonos, residuos de cosecha. También se debe evitar las quemas. Como en las labores de labranza, pues debemos practicar buenas labores de labranza, como por ejemplo, pues evitar las prácticas excesivas de laboreo, evitar también al máximo revolver el suelo, se debe evitar al máximo también la compactación del suelo, y el sistema de labranza y el tiempo de uso de la maquinaria debe hacerse en función al suelo. También se debe realizar pues una fertilización química sostenible. Se deben conocer las propiedades y requerimientos de este para así pues realizar las fertilizaciones debidas. Y como último pues tenemos la contaminación, que para corregir este problema pues la mejor solución es la incrementación de la materia orgánica. Como cuarta temática tenemos la degradación biológica, la cual está sustentada pues en la pérdida de biodiversidad, o sea, en organismos vivos en el suelo y a su vez pues en la materia orgánica. Se hace mención también pues al papel fundamental que hacen los microorganismos teniendo efectos positivos y efectos negativos. En los efectos positivos, estos descomponen los restos orgánicos del suelo, humifican la materia orgánica y liberan los nutrientes haciéndolos asimilables por las plantas. Degradan también contaminantes y tienen la propiedad de solubilizar fosfatos y otros elementos presentes en el suelo. En efectos negativos tenemos que si la disminución de la biodiversidad pues acelera los procesos de pérdida del suelo, y estos organismos para contrarrestar los efectos nocivos en el suelo han desarrollado defensas químicas, y lo que está poniendo en riesgo a otros microorganismos, ya que estos excretan unos compuestos tóxicos y los pueden matar o interferir en su crecimiento. Como última temática tenemos la degradación los indicadores de la degradación biológica del suelo. Dentro de estos indicadores tenemos que el primero está relacionado con el carbono y el nitrógeno de la biomasa microbiana, que pues está para hacer el potencial microbiano catalítico y depósito para el carbono y el nitrógeno. Los cambios tempranos de los efectos del manejo sobre la materia orgánica es un gran indicativo. El segundo indicativo es la respiración, contenido de humedad y temperatura. En este pues mide la actividad microbiana y estima la actividad también de la biomasa. Como tercer y último indicador tenemos el nitrógeno potencialmente mineralizable. Este lo que nos indica es la productividad del suelo y el suministro potencial del nitrógeno. Muchas gracias. Compañero, ¿no se escucha? Bueno, a mí me correspondió el uso de suelos. Entre eso está la agricultura, el cual
es utilizado para los cultivos de cada uno de los alimentos para el consumo humano y también la siembra de forrajes para la alimentación de ganados y otros animales. También tenemos la construcción. Esto es empleada como base para los edificios, casas, entre otras construcciones. También se encuentra la forestación, la cual es la vida de este planeta, el cual el suelo es lo más importante para el crecimiento de los árboles. La recreación. Bueno, el suelo también sirve para hacer lo que es parques, sitios, estadios, sitios recreativos, entre otros. Conservación de biodiversidad. El suelo es uno de los sitios más importantes para el hábitat de las diferentes especies. También están cada uno de los animales, especies a nivel terrenal. También está la filtración del agua, el cual el suelo es uno de los filtros más importantes en la naturaleza, ya que es encargado de purificar el agua y también almacenar el agua en diferentes partes. Entre estas tenemos unas causas de degradación, causas de degradación. Entre esas tenemos la emisión. Esta está causada en el suelo por altas presencias de agua y vientos que deterioran y eliminan la capa fértil. La deforestación. Esto, al pasar de los años, los humanos han cogido las grandes selvas, llegándolos a tener una tala excesiva, donde últimamente estamos quedando eh, poca deforestación. La agricultura intensiva. Las talas de grandes extensiones, pues la tala de grandes extensiones de árboles está quitando el uso y también haciendo el uso de químicos y maquinarias que pueden desgastar el suelo. Las contaminaciones. Al utilizar sustancias tóxicas, eh, hoy en día todo es por causa del hombre, al no tener en cuenta los daños que se están obteniendo. Las urbanizaciones, día tras día, cada una de las ciudades, pues vamos, cada uno vemos las grandes extensiones de las ciudades, que esto también tiene una afectación al suelo. Como segundo concepto me tocó el tipo y mecanismo de degradación. Bueno, un concepto. Bueno, la degradación del suelo se refiere al proceso desencadenados por el humano, que está reduciendo la capacidad futura de sostener un ecosistema. Entre ellas tenemos la erosión, como lo estaba hablando, eh, ocurre en un proceso que reduce la pérdida del suelo. Agente del clima que mueve el lugar del origen del agua. Y también tenemos la degradación física, que existe una serie de microprocesos que alteran el espacio libre y que tiene el suelo para que se pueda mover el aire y el agua. También tenemos la degradación biológica, que esto es la pérdida de biodiversidad, lo que es de organismos vivos y la materia orgánica. Degradación química. Entre estos están varios procesos. De esta están vinculados la degradación biológica, que suelen ocurrir en condiciones extremas, teniendo un agotamiento de nutrientes y la edificación del suelo. También tenemos la deforestación, como venía hablando, la tala de árboles excesivamente, que quita la capacidad del suelo y así también tener pérdida de agua. La agricultura no sostenible, al tener el uso excesivo de fertilizantes, de riego, un riego inadecuado que está
sobreexplotando el suelo. También tenemos lo que se está viendo hoy en día, un cambio climático, ya que está aumentando hoy en día el aumento de temperaturas, cambio de patrones de la precipitación. Y por último, tenemos los trastornos socioeconómicos. Esta se puede tener graves consecuencias socioeconómicas como la pérdida de empleo en la agricultura. Y también tenemos el aumento de pobreza. Como tercer concepto tengo el desertificación. Esto es un proceso combinado multicausal que se desarrolla tanto en zonas áreas, semiáridas o subhúmedas, que afecta el ecosistema en su totalidad, ocurrente por tales consecuencias de la sobreexplotación. Esto tiene unos síntomas que son la erosión del suelo, que es la pérdida de capa fértil superior del suelo debido a la acción de viento y agua. También tenemos la disminución de la vegetación, que es la pérdida de cubierta de vegetal, lo que contribuye a la erosión. También tenemos la salinización. Esto lleva a cabo la acumulación de sales en el suelo debido a la evaporación excesiva y riegos inadecuados. Disminución de biodiversidad. Esto es la reducción de variedad de especies de plantas y animales en cada una de las regiones afectadas. También tenemos la escasez de agua, que esto se lleva a cabo por la deforestación, está la de árboles, como hoy en día estamos viendo, grandes extensiones de deforestación, por eso obtenemos la pérdida de agua. La inseguridad alimentaria. Esto se lleva a cabo de la disminución de la producción de alimentos y dependiendo de la ayuda alimentaria. Y también tenemos el desplazamiento de población. Pues hoy en día se mira la migración forzada de comunidades debido a la degradación de suelos y tierras, ya que esto en algunos casos, como es lo que están pasando en las casas cerca de las minas, estas personas les toca retirarse en algún tiempo. También tenemos el impacto económico, que es la pérdida de ingresos agrícolas y el aumento de costos de restauración. Por último, tenemos la manifestación de la desertificación. Bueno, este se puede variar según la región, pero incluyen la formación de áreas desérticas, la pérdida de cultivos y pastizales, la migración de población rural hacia áreas urbanas en busca de empleo y recursos. Como tercero tengo desertificación ecológica y socioeconómica. Bueno, un concepto es la desertificación se concibe como un proceso global de deterioro ambiental de tierras secas que además de afectar el medio biofísico, ocasiona un impacto importante en la vida humana, al tiempo que los grupos sociales son vistos como agentes que contribuyen a aumento en el proceso. Gracias. Último, siguiendo ya los últimos estudiantes, estarían el uso de suelo y su degradación. Estos son algunos conceptos asociados. Entonces, en el primer tema sería causa de degradación del suelo. ¿Qué es esta causa de degradación del suelo? Es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones o características. Como ya sabemos, con el progresivo crecimiento de la población en el mundo, pues es alarmante, ya que su capacidad de degradación tiene impacto al bienestar humano y pues obviamente al bienestar y al medio ambiente. Esto se considera a futuro como una de las mayores amenazas a la sociedad. Algunas de las causas que pueden contribuir a que esta problemática siga creciendo son las siguientes. Entonces sería la ocupación. Esta es causada por la infraestructura, explotación de yacimientos, energía, minas
sitios de interés cultural o cualquier otra actividad que conlleve la posesión del suelo o anule la utilización de este. Siguiente estaría la expansión de las ciudades en todo el mundo. Este crecimiento demuestra la pérdida de tierras agrícolas que han sido cubiertas por bajo de capas de concreto y asfalto. Otra sería el establecimiento de complejos hidráulicos. Esta causa múltiples impactos en el suelo, como la inundación de superficies fértiles y de diversidad biológica, sin dejar atrás la degradación o impacto directa o indirecta hacia la tierra. Acá hay otras, pueden ser la intensificación del suelo, la deforestación que propicia la erosión del suelo, la compactación del suelo por maquinaria pesada, la edificación del suelo por la intensiva industrialización y la quema de combustibles fósiles. El siguiente tema es la erosión del suelo. ¿Qué es? Este es un proceso o fenómeno en el que se va desprendiendo y arrastrando la capa superior del suelo, la cual proporciona a la vegetación un gran porcentaje de nutrientes que estos necesitan. Esto se puede llevar a cabo por medio de una variabilidad de procesos y agentes, como pues ya los habían nombrado mis compañeros anteriormente. De esto dependiendo también de las condiciones climáticas y geográficas. ¿Cuáles son estos procesos que afectan o que producen esta deforestación o erosión del suelo? Tiene lugar debido a los siguientes procesos. La meteorización es la alteración de las rocas, el proceso de la ladera son desplazamientos de las rocas, agentes ecológicos y externos, se produce debido a los ríos, el viento y el mar, que también se puede nombrar como erosión eólica e hídrica y también pues que son las más comunes también por actividades humanas. ¿De qué manera la actividad humana favorece la erosión del suelo? Entonces, la necesidad de alimentar a una población creciente y en desarrollo de países ha favorecido actividades que afectan directamente al suelo, como lo son la deforestación, sobreexplotación y sobrepastoreo. El siguiente tema es la erosión eólica. Este es un proceso también, o un fenómeno geológico, el cual afecta seriamente la superficie del suelo en lugares donde la superficie terrestre es seca, desértica, con climas áridos y semiáridos. Desde el viento, o sea, en esta situación, el viento es tan fuerte que puede transportar partículas mínimas de 0,5 milímetros del suelo. Al aplicarse esta erosión en el suelo, se genera un movimiento y esta acción conlleva a tres mecanismos que son los responsables de este proceso, que son estos de acá. La suspensión. Esta es generada cuando las partículas se encuentran elevadas por la acción del viento, pueden ser limos y arcillas, en un determinado tiempo que influye en la fuerza con la que se genera esta erosión, como ya les explicaba anteriormente, pues el viento es tan fuerte que remueve estas partículas. Cuando disminuye esta fuerza o este viento, las partículas se precipitan a la tierra por acción de la lluvia. También está la saltación. Este tipo de movimiento se da cuando, como ya les decía, las partículas son de 0,05 milímetros, como la arena muy fina y la media. Estas son elevadas por el viento en un determinado periodo del tiempo en el que se van elevando, pero a su vez vuelven a caer en la superficie dando una serie de saltos. Y la última sería el arrastre superficial. Este proceso se lleva a cabo cuando las partículas secas o sueltas de mayor diámetro causan un movimiento en la superficie terrestre, pueden ir rodando o deslizándose. También hay unos factores que afectan esta erosión. Primero que todo está la velocidad del viento. Este factor es crítico ya que entre más veloz sea el viento, mayor será el transporte de las partículas de la superficie. También está la resistencia del suelo. Este factor es importante ya que si se cuenta con partículas que sean de una masa grande, no podrían ser movidos por las corrientes del viento y a su vez protegerían a la superficie terrestre. La precipitación, el efecto de la lluvia en la superficie terrestre disminuye la erosión eólica, ya que una vez el suelo esté húmedo, pues la acción del viento pues será nula, obviamente. La forma del relieve, la acción de la erosión del viento solo actuará en tierras con pendientes de un rango mayor a 1.5%, es decir, cortas, las cuales tienden a ser en su punta más redondas, donde las corrientes del viento pueden moverse más cerca de la superficie del suelo. Por último está la erosión hídrica.
Esta también es un proceso, un fenómeno, es la acción de arrastre de partículas que constituyen la superficie terrestre por la corriente de flujo de agua que desgasta o degrada el suelo. Este proceso inicia cuando las gotas de agua o de la lluvia golpean directamente los terrones que se encuentran en la superficie terrestre, mejor dicho. Pero este suelo pues es más común cuando está, por decir de un modo u otro, descubierto. Seguidamente causa el movimiento de las partículas más delgadas y pequeñas, creando un flujo constante de agua, el cual va abriendo surcos a lo largo de su recorrido. Estas son las formas de erosión hídrica. Estaría la erosión fluvial o por salpicadura, está causada por las gotas de lluvia que caen en el suelo. Como ya decía, estas gotas de lluvia golpean el suelo con velocidades y energías variables dependiendo de su diámetro, las cuales generan el movimiento y desprendimiento de las partículas agregadas del suelo. También está la erosión por escurrimiento, que sería erosión laminar. Este proceso arrastra las capas del suelo superficiales más delgadas o laminares por acción del agua en flujo. Este también genera la erosión entre surcos. La erosión en surcos es el arrastre de todo material o partículas residuales que le arrastren formas pequeñas canales en el suelo. Como pueden ver aquí arribita en la imagen, cuando caen se forman, esos serían los surcos o la erosión hídrica. El movimiento en masa se genera por la acción del agua, el cual se infiltra en el suelo, y por otros factores como la gravedad se generan movimientos como deslizamientos, derrumbes, coladas de barro y solifluxión. Algunas fases en el proceso de erosión hídrica según Ellison en 1947. Está la separación, consiste en el desprendimiento y de disgregación de los agregados del suelo en partículas de tamaños transportables. Está el transporte. En esta fase las partículas o agregados separados del suelo se mueven con el agua a través de la pendiente o de los surcos. Sedimentación consiste en el depósito de los materiales de suelo transportados que ocurre al disminuir la capacidad del transporte del flujo de agua. Y la acción es intermitente, pues el suelo depositado es puesto de nuevo en movimiento al reiniciarse la actividad del agua. O sea, cuando llueve se genera esa sedimentación, y cuando para de llover, pues obviamente es nula y vuelve y sigue su proceso. Listo, esto sería todo. Muchas gracias.